Hola, hola, ¿qué tal a todos? Ah, ah, espérate, está cargando. Vamos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos justamente aquí viendo cómo poder brindarles la mejor experiencia en este primer live que estamos trabajando justamente aquí para Speech Center. Estoy aquí, bueno, yo soy la licenciada Diana Díaz. Estoy aquí con la licenciada Caterine Padilla, que también me está acompañando, que en breves momentos va a poner su imagen. Y pues básicamente lo que queremos es compartir un poco con ustedes todo el tema de lo que son los cuidados de la voz. Como ustedes saben, nosotros estamos trabajando mucho este tema y que queríamos compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido durante este tiempo en, bueno, básicamente todo lo que hemos visto de cómo está afectando toda esta situación de estar conversando tanto por medios digitales, estar utilizando tanto los medios digitales para poder comunicarnos entre nosotros durante toda esta situación sin precedentes que estamos viviendo. Entonces hay muchísimas secuelas, mucho me están preguntando cómo puedo hacer porque yo trabajo mucho con mi voz, entonces tengo reuniones, tengo muchas citas y tengo que hacer todo el tiempo estar coordinando, tengo que estar hablando, tengo que dictar clases, tengo que dictar seminarios y me estoy quedando sin voz constantemente, ¿no? O estoy teniendo problemas, me estoy poniendo muy ronco, mi voz no me dura. Entonces, tenemos que ver exactamente cómo es que realmente vamos a cuidar nuestra voz, qué cosa es lo que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que saber un poco de cómo funciona, ¿sí? Entonces, entramos básicamente iniciando cómo es el tema del cuidado de la voz. Les quería mostrar por aquí, bueno, básicamente la voz es ahorita la protagonista de la comunicación. ¿Sí? Tenemos muchísimas cosas que aportar, tenemos muchísimas cosas, me gustaría que hagan de repente sus preguntas, porque eso me lo preguntan muchísimo en consultas, me lo preguntan en sesiones de consulta también, y estamos como a ciegas, ¿no? Somos tan dependientes de la voz, sin embargo no la conocemos, no sabemos qué cosa es. Vamos entonces a ver un poquito cómo funciona. Básicamente aquí les presento así rapidito nada más de dónde sale nuestra voz. Esta es la laringe, ¿sí? La famosa laringe lo que hace básicamente alberga nuestras cuerdas vocales, ¿no? Por dentro se ven básicamente así. Estos son los músculos vocales. Más adelante se los voy a demostrar de otra forma. Pero aquí básicamente es donde se origina nuestra voz, nuestros pliegues vocales. Muchas personas no los habían visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la voz? Básicamente se divide en tres cualidades. Es aire sonorizado que nos da tres cualidades. La intensidad, que es la fuerza con la que el aire golpea los pliegues vocales. El volumen, básicamente, el volumen en el cual yo hablo. El tono o altura tonal es el número de vibraciones en cada emisión vocal de las cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales no solamente trabajan juntándose, no solamente se juntan así, sino que también ondulan. Entonces, cada una de esas vibraciones, como cuando tocamos las cuerdas de una guitarra, cada una de esas vibraciones hace que mientras más rápido vibre, tenemos tonos más agudos, tonos más altos. Por eso es que muchas personas inician sus jornadas laborales con una voz muy melodiosa, con una voz más alta y la terminan con una voz más grave, ¿no? Van perdiendo tonos según va avanzando el día. Tenemos también el timbre, ¿sí? Que es la distinción del sonido de la voz de cada persona.
Todas las personas tenemos diferentes formas, eh, tenemos una voz distinta, vamos a ponerlo así, ¿sí? Todas las personas tenemos una voz diferente, tenemos una esencia, ¿no? Y esa esencia nos la da justamente el timbre de nuestra voz. Es la que me permite llamar por teléfono y aunque no me hayan dicho quién es, yo sé quién es, si es un familiar o una persona con la que yo estoy ya familiarizado y sé cómo suena su voz con anterioridad. Tenemos también que el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque, como les había dicho en un principio, el aire es la gasolina de la voz. Entonces, no funciona, no hay voz si no hay aire. Tenemos básicamente la respiración como función el soporte vital y la producción de la voz. Entonces, esta respiración tiene también tres fases. La inspiración, que es el momento de tomar el oxígeno, una apnea, que es una pequeña pausa respiratoria, y la expiración, que sale el aire del diafragma y el diafragma se relaja. ¿Qué cosa es lo que hacemos aquí? Si no tenemos un control correcto de esta emisión al momento de expirar con voz, es ahí donde tenemos también mucha presión sobre las cuerdas vocales. Hay personas que piensan que porque tienen mucho aire no se pueden quedar disfónicos. O cantantes, por ejemplo, que justamente tienen este problema, ¿no? Tenemos este tema de que tienen mucha capacidad expiratoria. Muchas personas llegan a notas muy fuertes, muy agudas, llegan a tonos muy interesantes, pero cuando tenemos básicamente que ver cómo lo están realizando casi gritando y ello también maltrata pues nuestras cuerdas vocales. Por eso es que la parte que nosotros más nos, digamos, atañe es la parte de la expiración. ¿Cómo es que estamos botando ese aire al momento de hablar de voz? Claro. Y tenemos, por supuesto, el sistema de resonancia. Nuestro sistema de resonancia son los espacios, ¿no?, que provocan el proceso de calidad y amplificación de la voz. Están estos cuatro, sobre todo, ¿no? La faringe, la laringe en sí misma, la cavidad oral y la cavidad nasal. Sin todo esto, nosotros no podríamos producir una voz de calidad, una voz con mayor alcance, una voz con mayor proyección. Lo que tendríamos es una voz apagada, es una voz muy baja, ¿no? En una intensidad baja. Hay personas que para compensar la falta de resonancia, justamente alzan la voz de una forma que no es correcta. Alzan la voz básicamente gritando, ¿no? Entonces, al no tener esa técnica de cómo resonar, tenemos justamente el problema de falta de técnica vocal al hablar. Y aquí caemos ¿en qué? En el abuso y el mal uso vocal. El abuso vocal son hábitos, ¿sí? Hay una diferencia. Hábitos que ocasionan un efecto traumatizante en los pliegues vocales, enrojecimiento, inflamación, dolor, cansancio vocal. La clásica que yo después de irme al karaoke de repente un buen rato, ¿no? Estoy gritando como mi artista favorito, ¿no? ¿Y qué hago? Pues termino maltratando mi voz. Tengo un cuadro de abuso vocal. Durante un tiempo hice algo que causó un traumatismo en mis cuerdas vocales. Tomamos cosas muy heladas, comemos cosas muy condimentadas, tomamos alcohol, gritamos demasiado. Todo ese tipo de cosas son cuadros de abuso vocal. Y cuando vamos a la parte de mal uso vocal, es el uso incorrecto del tono y la intensidad de la producción de la voz, que es más o menos lo que les había comentado al principio, que es justamente cuando no sabemos cómo realmente utilizar nuestra voz y terminamos que maltratándola, eh, tratando de compensar una cosa con la otra, tratando de compensar nuestra falta de resonancia con una intensidad mayor. Entonces necesito más aire, me canso más, muchas veces no me alcanza ese aire para completar mis emisiones, no sé controlarlo, no sé cómo lo utilizo y al final me termina saliendo una voz ronca, una voz inestable, una voz sin profundidad, ¿no? Y terminamos
teniendo básicamente justo cuadros en los que nos llevan a lo que son patologías del uso y el mal uso vocal, como estas. Tenemos patologías en las cuerdas vocales. Normalmente así se deberían ver unas cuerdas vocales. Estamos hablando solamente del hecho de que se ven limpias, ¿sí? Están limpias, no están inflamadas, no se ve mucha vascularización, por decirlo así, no se ven, o sea, se ven estas venitas, por ejemplo, ¿no? Pero no es tanto como en las otras imágenes, estando en color rosado. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya la imagen de un pólipo. Todo esto, estas imágenes, las pueden sacar de cuando vamos a realizarnos un examen con el otorrino, ¿sí? Cuando vamos a realizarnos un examen con el otorrinolaringólogo, pues él nos saca este examen que es una laringoscopía. En el mejor de los casos podemos sacarnos una videoestroboscopía que nos muestre también la ondulación de los pliegues vocales. Pero mientras podemos ir viendo cómo están, o sea, la condición general de nuestras cuerdas vocales con una laringoscopía. Si desean chequearse, es muy bueno que lo puedan hacer, sobre todo las personas que trabajan con su voz por lo menos una vez al año, para poder ir viendo si es que se están desarrollando o no alguna patología y si es que si es que esto está sucediendo, pues tomar las medidas pertinentes. Aquí está un pólipo. El pólipo se da por un traumatismo específico. O sea, por ejemplo, si una persona lanza un grito muy fuerte cuando ya tiene unas cuerdas vocales con un tejido dañado, puede salir un pólipo. En cambio, aquí está lo que es más frecuente, que son los nódulos. Al menos en mi experiencia, yo he visto mucho más nódulos que pólipos. Sin embargo, he visto muchos nódulos laringeos que son como callos. Son como callitos que le salen a las cuerdas vocales por tanto roce en esa sección, digamos, en particular. Podemos podemos ver también hematomas, podemos ver, bueno, ya lesiones cancerosas, por ejemplo, o edema. La lesión cancerosa no se debe a ningún motivo a lo que es un abuso vocal, pero también están dentro, obviamente, de lo que pueden ser lesiones que podamos tener en las cuerdas vocales. Y pues, ¿qué cosa es lo que tenemos que tomar en cuenta? Como una señal de alerta o señales de alerta, eh, el dolor de garganta. Si yo estoy hablando durante mucho rato y siento que me empieza a doler la garganta, tiene que haber algo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas tienden a normalizar este tipo de problemas. El dolor de garganta, la sensación del cuerpo extraño, cuando sentimos un poquito de flema y nos da ganas de hacer esa, esa carraspera que nos da, ¿no? Una rápida fatiga vocal, ya no tengo voz. Después de un rato tengo que quedarme callada porque ya no tengo voz. Sentir que me estoy empezando a quedar ronquita, ¿no? Estoy quedándome ronquita y yo sigo hablando así y me sigue quedando esa ronquera y sigo así hablando, pero esa es mi voz, según yo, ¿no? Es que esa es mi voz porque he estado hablando toda la tarde y así me pongo. O una pérdida repetitiva de la voz, ¿no? Hay docentes, por ejemplo, que son parte del grupo demográfico que o sea, realmente vienen muchos docentes a consulta. Eh, ¿Qué pasa? Que ellos tienden a tener laringitis a repetición y pierden la voz entre 3 a 4 veces al año y les parece normal. Un poco, o sea, chocante porque realmente ellos dicen sí, a mí se me va la voz un par de veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año. ¿No? Hay momentos en los que ya no tengo voz. Pero voy al médico y me da unas pastillas y descanso 2 semanas o 3 semanas, no hablo nada y después tengo que regresar a trabajar. Esa normalización es la que muchas veces hace más daño que realmente cuadros de abuso vocal. ¿Qué sucede? Que no le hacemos caso al cuerpo. Decimos, es normal, no lo es. Por eso es que estamos haciendo, por ejemplo, este tipo de
transmisión justamente porque me gustaría y nos gustaría aquí en Speech Center que realmente vean que esto no es normal y que no tienen que realmente estar viviendo o conviviendo con problemas de voz que son solucionables con una buena técnica vocal. Entonces, si sentimos, por ejemplo, esto, ¿no? El debilitamiento de la voz, mi voz se me va apagando. Tos, sensación de que necesito toser para poder aclarar mi garganta. Sensación de que me cuesta hablar. Insuficiencia vocal después del uso, como les decía, baja mi voz. Eso no es normal, ¿sí? Y necesitamos enterarnos de que son señales de alerta que me está dando mi cuerpo para decirme, oye, me estás dando demasiado trabajo y necesito que pares un poco, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que mi cuerpo no sienta eso? Primero, lo que es la higiene vocal. Normas médicas que permiten mantener los órganos fonadores saludables. Siempre nos dicen que no debemos fumar, que no debemos em, consumir alcohol, que no debemos toser muy fuerte. ¿Y por qué se dan estas cosas? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Por qué es que pasan estas cosas? ¿No? ¿Por qué es que yo no puedo tomarme un café? ¿No? No, muchas personas dicen es que es muy fuerte y pasa por las cuerdas vocales y me irrita las cuerdas vocales. Nada de lo que tomamos, nada de lo que tomamos pasa por las cuerdas vocales. Si así fuera, tendríamos una broncoaspiración y moriríamos de neumonía. Nada pasa por ahí, ¿sí? Nada pasa por las cuerdas vocales. Todo lo que hacemos es, cuando, por ejemplo, cuando tomamos agua, es hidratarnos. ¿Y qué hace el café? El café es un diurético, el café nos deshidrata, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Si se me antoja tomarme un cafecito, puedo tomarme un café, pero ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Si yo soy una persona que trabajo con mi voz, yo estoy consciente de que no debería tomar café en horas de trabajo, por ejemplo, porque sé que me va a deshidratar. Tengo que tratar de estar lo más hidratada posible. Tengo que tratar de compensar lo que yo puedo estar haciendo, que yo sé que estoy haciendo mal. Ahora, tratar de estar en ambientes que no tengan tantos residuos, tanto polvo, ¿no? Esta respiración también hace, nos da mucha más dificultad, nos contamina obviamente. No gritar tanto, ¿sí? Evitar los cambios de temperatura bruscos. Muchas veces tenemos casos con pacientes que tienen en muchos casos alergias, por ejemplo. ¿No? Hay muchos pacientes que vienen con alergias y siempre me dicen, yo tengo rinitis alérgica, tengo problemas, tengo sinusitis, ¿no? Tengo el tabique desviado también, ¿no? Y todo esto me dicen, yo respiro mal por eso. ¿Qué hacen? A veces realizan estas inhalaciones en las ollas, por ejemplo, ¿no? Con hojitas de eucalipto, que se ponen una cosa, otra cosa y se tapan con la toalla, ¿no? ¿Y qué pasa? Que después se descubren y quedan con las ventanas abiertas. Y todo ese cambio de temperatura al final viene y les causa ¿qué? Un cuadro de disfonía. Al día siguiente me dicen, creo que la inhalación me hizo mal. En realidad lo que hace daño es el cambio de temperatura muy brusco. Tenemos que tratar de evitar eso, evitar los alimentos muy condimentados. No podemos comer cosas que nos vayan a irritar demasiado el estómago, ¿sí? ¿Qué cosas sí debemos hacer? Como les estaba comentando, entre algunas de las pautas que me gustaría darles hoy día para lo que es el tema del el uso de la voz en los medios digitales. Estamos muy propensos a realizar muchas actividades durante una sola, o sea, tenemos muchas actividades que tenemos que hacer en una sola posición. Entonces, si yo me la paso sentada toda la tarde, obviamente voy a tener tensión tanto en hombros, en cuello, voy a tener tensión en mi espalda. Entonces tengo que tratar de movilizarme y de realizar estiramientos, sobre todo de cuello, que me permitan, ¿no? Moverme, que me permitan evitar tensión en la zona laringea. Si yo soy una persona que habla mucho, que estoy coordinando mucho, que tengo muchas reuniones, muchas videollamadas, tengo que tratar de trabajar de esa forma
con mi musculatura, mantenerla flexible. Eso no nos va a tomar más de 2 o 3 minutos después de haber estado sentadas buen rato. Entonces nos va a ayudar y nos va a tomar eh, un momento nada más el sentirnos más liberados. Lo mismo con la parte de la respiración, tratar de tomar un poquito más, ser más conscientes al momento de respirar. Hay muchas personas también que tienen esta idea de que al momento de respirar nosotros tenemos que hacerlo soplando. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando, realmente emitimos voz, obviamente por la boca, pero no es lo mismo que un soplido, ¿sí? Tenemos que tratar de trabajar, si estamos trabajando respiración, tenemos que tratar de hacerlo ya con fonación. No nos sirve de mucho porque no hay, digamos, adherencia, no hay una forma de continuar, ¿no? Haciendo esto ya de una forma espontánea, ¿no? Si nosotros queremos hacerlo después, sin estar pensando qué cosa es lo que tengo que hacer, si yo no trato de hilar estos conceptos, ¿no? Mi voz, como le dije, es aire sonorizado. Yo no puedo dejar de respirar sin hablar y tampoco debería trabajar respiración sin voz, si es que yo estoy tratando de trabajar voz. Entonces, básicamente lo que siempre les comento yo a mis pacientes, si vamos a trabajar respiración, por ejemplo, la parte de la respiración costodiafragmática, que es tan conocida, respirar con el estómago, ¿no? Tenemos que tratar de respirar con el estómago. Ok, está bien, podemos trabajar esto, pero ¿qué sucede? Que tenemos que trabajarlo siempre con alguna emisión para que podamos tener, digamos, como les digo, esta adherencia. ¿No? Si nosotros trabajamos esto de esta forma, va a ser más sencillo que nuestro cuerpo reconozca que esa es la forma en la cual yo tengo que hablar, porque eso es más fácil. El cuerpo siempre está buscando lo que es más sencillo. Entonces tenemos que tratar de trabajar con eso para que tengamos esto ya de forma más espontánea. A ver, otra cosita que siempre les digo es esto, que es muy importante y casi siempre me dicen, ah, no, yo no tomo agua, ¿no? En general, obviamente tenemos que estar hidratados. Todos los médicos lo dicen, todo el mundo lo dice. El agua nos ayuda mucho. Pero como les había comentado, mucha gente piensa que el agua nos ayuda a aclarar las cuerdas vocales porque nos refresca las cuerdas vocales. No pasa por ahí, como ya les había comentado. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el agua? El agua nos mantiene hidratados. ¿Y por qué es tan importante estar hidratado? Porque tenemos mucosas en el cuerpo que necesitan de esa hidratación para mantenerse. Entre ellas están las mucosas que recubren las cuerdas vocales y las protegen. Nosotros tenemos un tipo de epitelio, un tipo de tejido, ¿no? En las cuerdas vocales, que lo que hacen básicamente es eso, protegernos, porque em, son músculos, son estructuras que se chocan mucho. Entonces, si yo no tengo esa protección, ese pequeño escudo que me puede dar esa mucosa, o lo tengo muy delgadito porque no estoy correctamente hidratada, entonces no me estoy cuidando lo suficiente. Estoy quitándole protección si yo no me hidrato de una forma correcta. Siempre es muy importante hidratarnos. Es demasiado importante hidratarnos. Otra cosa también que les puedo comentar y que me gustaría comentarlo aquí, porque estamos hablando justamente del tema de los medios digitales, muy aparte de lo que está aquí en las diapositivas, es el tema de cómo es que estamos nosotros hablándole a la pantalla. Es muy común ver a las personas que le gritan al celular, ¿no? Que le gritan al celular, le gritan a la computadora porque no hay una forma, digamos, o no hay un ambiente correcto en el cual la persona pueda estar haciendo su clase o pueda estar dando su conferencia, o hay mucha bulla alrededor, o hay cosas que se escuchan, o yo no escucho, ¿no? Y pienso que como no escucho yo, el resto no me escucha, ¿no? Eso es algo muy, muy común. Entonces, por ejemplo, el uso de ayudas
como los auriculares, por ejemplo, a un volumen, por supuesto, razonable, nos pueden ayudar a disminuir esa carga vocal también. Nos pueden ayudar a disminuir esto, ¿por qué? Porque ya no tenemos ese reflejo de tener que estar gritando para que me escuchen. Podemos disminuir un poco la parte de básicamente tener esa sensación de que no me están oyendo, ¿no? Otra cosa que podemos trabajar también dentro de lo que son medios digitales, como les dije, el ambiente nos ayuda mucho. Tendríamos que tratar de estar en un lugar en el cual podamos permanecer en una buena postura y que las ondas sonoras no se dispersen tanto. Sí. Si estamos trabajando, por ejemplo, yo tengo que grabar para cualquier cosa, de repente mi voz. Ahora los docentes, por ejemplo, están grabando mucho videos eh, en general para enviar a sus alumnos, tanto con las tareas como con las clases. Y muchas veces no encuentran un espacio en casa en el cual realmente puedan hacer estas grabaciones. Tiene que ser un espacio que no sea tan grande para que no tengamos que gritar tanto, lo mismo que estábamos hablando hace un momento. El feedback es muy importante, que yo escuche lo que estoy haciendo, ¿no? Que o yo me escuche o que sienta que me están escuchando también. Respetar las pausas. También eso es muy importante. Tenemos que respetar nuestras pausas, tenemos que respetar eh, quién está hablando en ese momento, ¿no? No hablar por encima de, ¿no? Porque eso también hace que aumentemos el ruido en general de nuestra voz, aumentamos el volumen, la maltratamos más. Y encima que de por sí, la verdad es que no tenemos mucha cultura vocal, no sabemos exactamente cómo estamos manejando esa voz. Entonces, no sabemos cómo la vamos a utilizar. Y simplemente voy a gritar, ¿no? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que les podemos dar dentro de lo que son los cuidados de la voz. Esta transmisión no busca ser muy larga, más que nada busca tener justamente las condiciones y lo que es justamente lo necesario para que ustedes entiendan y vean cuál es la importancia realmente de que nosotros trabajemos con nuestra voz. Nosotros necesitamos nuestra voz. Nosotros a veces pensamos en este recurso como un recurso inagotable, ¿no? Yo siempre voy a poder hablar, ¿no? ¿Cómo va a ser que yo no pueda hablar? ¿No? O sea, pero simplemente párate ahí y habla. Incluso esa es una de las cosas que siempre escuchamos, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer para decir esto? No sé, habla, pues di algo, ¿no? Es como si fuera algo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando ya no tenemos este recurso, nos empezamos a dar cuenta que sí se acaba o que sí podría acabarse si no tenemos el cuidado correcto. Entonces es ahí cuando recién nos damos cuenta de que lo tenemos que cuidar. Y no tendríamos que llegar a eso, no tendríamos que llegar a eso para poder hacer mejor las cosas, por decirlo así, ¿no? Entonces, nada, aquí hay algunas colegas que me están hablando. Em, mm, Hola Denise, ¿cómo estás? Mucho gusto, a ver, saber que estás por aquí. Y bueno, hay unas personas que estoy viendo, María Fe, sí, estamos constantemente hablando. Em, me gustaría saber si es que alguien tiene alguna pregunta y si no, pues para ver justamente, me gustaría que compartan esta transmisión con personas que saben que lo necesitan, ¿no? Personas que saben que podrían estar normalizando este tipo de problemas, ¿no? Que no se sienten o no sienten que tienen un problema o con incluso hasta niños que se escuchan, ¿no? Roncos y que más bien se le escucha como un rasgo. No, él es ronquito, él es así. No tiene nada, ya lo llevé al doctor. El doctor dice que está bien, ¿no? Hay muchas cosas que realmente no se pueden evaluar nada más con un examen de otorrino. Hay cosas que las vemos nosotros, los tecnólogos médicos en terapia de lenguaje, ¿no? En este aspecto, con la especialidad, claro, de lo que es foniatría voz, ¿no? Nosotros tenemos este tipo de
habilidad, por decirlo así, ¿no? Tenemos las habilidades que hemos adquirido con años de estudio, 5 años de licenciatura más los años de especialización, para poder trabajar justamente este tipo de problemas. Tenemos que trabajar siempre pensando en que tenemos que llevar nuestra voz a un profesional adecuado. No es necesario o no es, mejor dicho, em, no es oportuno decir que un foniatra o un profesor de canto pueden hacer las mismas cosas, porque no es así. Yo como terapeuta del lenguaje, como en el área de foniatría, no, definitivamente no voy a hacer lo mismo que un profesor de canto, porque a mí no me atañe eso. A mí lo que me atañe es ver que tengamos una voz saludable. A ver, aquí me están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre los síntomas de una rinofaringitis con la de un nódulo o un pólipo? Bueno, dentro de lo que podemos escuchar o ver en una rinofaringitis, sentimos mucho, para empezar, los nódulos o pólipos en realidad pueden darse en diferentes partes del cuerpo, sobre todo los pólipos. Pero hablando de nódulo o pólipo de cuerda vocal, siempre va a haber una ronquerita diferente. ¿Qué sucede? Que con la rinofaringitis nosotros tenemos más una sensación de voz nasalizada, ¿no? Tenemos una voz que se escucha más como si estuviéramos con la nariz tapada, ¿no? Con ese tipo de voz es con la que vamos a contar con una persona que tenga problemas, ya sea rinofaringitis, ya sea en general con alergias, por ejemplo, sinusitis, también rinitis, ¿no? En cambio, los que trabajamos y vemos la voz, escuchamos una persona con un nódulo o un pólipo vocal, siempre vamos a escuchar a una persona que nos va a estar hablando así, con una pequeña ronquerita. Ese tipo de ronqueras son más, obviamente, características de una persona que tiene un nódulo o un pólipo de cuerda vocal. Espero haber solucionado esa duda. Si no hay alguna otra consulta, como les digo, me gustaría esta parte, sobre todo que la tomen en cuenta, ¿no? No es normal tener ese tipo de señales. Y que cada persona, cada profesional trabaja en su área para lograr una voz saludable, una voz que sea correcta para tanto por ejemplo, en el caso del cantante, ¿no? Que sea el profesional cantante que pueda desarrollarse artísticamente con mucha flexibilidad. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cada cuándo debería ir a un foniatra si trabajo con mi voz? Bueno, en realidad, primero tenemos que trabajar con el otorrinolaringólogo. Sí, nuestros chequeos con el otorrino deben ser como mínimo una vez al año para poder evaluar el estado de nuestras cuerdas vocales. Si es que llevamos, digamos, tenemos la necesidad de una terapia de foniatría, entonces cada persona es diferente. Hay personas que regresan para control, hay personas que vienen una sola vez, hacen su terapia y de ahí en adelante pasan a la parte de coaching vocal. El coaching vocal es diferente, como les decía, de lo que es en sí la foniatría como terapia, ¿no? Que lo que ya viene a ser la parte de coaching, porque esto ya es cuando una persona ya no tiene alteraciones en su voz y lo que hace es mejorarla, ¿no? Llegar a la parte de coaching, llegar a la parte en la que ya no estoy patológico, ya no tengo patología, ya no tengo problemas, ya no siento dolores, ya no siento fatiga, mi voz dura muchísimo más, ya no se me debilita, la siento más limpia, la siento en mejores tonos, mis tonos han aumentado nuevamente, mis tonos son los que yo quiero que sean. Ahora voy a crecer. Ahora necesito crecer un poquito más, necesito tener más, de repente más agudos, quiero tener mi rango vocal un poco más amplio. Eso ya viene a ser la parte de coaching vocal. A ver, aquí me preguntan, ¿esta ronquera de nódulo es permanente o solo es notoria raras veces? No, en realidad sí se escucha. En general, la persona que se da cuenta que tiene un nódulo es porque siente este tipo de problemas.
¿no? Las señales de alerta que ya les había comentado. Este tipo de señales de alerta son las que nos dicen, ajá, tengo que ir al médico, no tengo que hacerme ver. Ahora, por ejemplo, bueno, no podemos ir tanto al médico dada la coyuntura actual, pero hay muchísimo lo que es la telemedicina, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la telemedicina, tenemos las especialidades, ¿no? Y la especialidad de otorrino, por ejemplo, no nos van a hacer una laringoscopía, pero se les puede presentar este tipo de signos de alerta y el otorrino va a determinar y va a decir, ajá, es posible que tengas tal cosa, ¿no? Ahora, nosotros como terapeutas en lo que es el área de foniatría, también estamos trabajando, por ejemplo, con la parte de terapias online. Y lo bueno es que la voz en general, es una herramienta muy fácil de trabajar si se sabe qué cosa es lo que se está trabajando. Entonces, es muy interesante ver cómo las voces van cambiando, ¿no? De acuerdo a cómo se va trabajando y cómo el paciente se va sintiendo mejor cada vez que entra a lo que es una sesión sin tener que realizar procedimientos invasivos, ¿no? Es muy interesante, ha sido muy interesante estar trabajando esta época de cuarentena de esta forma porque nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado realmente cómo es que tenemos que trabajar la dinámica, no solamente en sí digamos, tonalidades o solamente que mis cuerdas vocales lleguen a chocar un poco mejor o más, sino también la dinámica entre cuerdas vocales. Se trabaja de una forma muy rica. Entonces, ahora que trabajamos en esto de la telemedicina, podemos ver también que se pueden notar este tipo de cosas, ¿no? Que nos pueden ayudar a determinar, tal vez no de manera em, a 100% segura de que hay un nódulo ahí, porque eso se descarta más que nada con un examen ya, como les había comentado, como una laringoscopía, pero puede darnos bastantes luces, ¿no? Sobre qué tipo de problema puede haber, ¿no? En ese momento. Y como uno tiene que siempre hacer lo que predica, voy a tomar un poquito de agua. Listo, a ver. Ajá. ¿El COVID también deja secuelas en la voz? Sí. Hasta ahorita, justamente estamos viendo ese tema porque no hay investigaciones todavía. Todavía no hay investigaciones que realmente digan si hay esto en lo que es la voz. ¿Por qué? Porque, bueno, el COVID, claro, es un tema muy, muy actual, ¿no? Y seguramente las investigaciones se van a ir dando más bien de aquí en adelante. Pero de acuerdo a lo que estábamos viendo al inicio, ¿no? El tema de la respiración. Ustedes saben que el COVID afecta mucho justamente esa parte, ¿no? Hay una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria me da justamente esto, insuficiencia vocal, ¿no? Yo no puedo manejar mi aire, entonces no puedo manejar mi voz. Y dado que esto comienza, pues comenzamos a ver pacientes que tienen ronquerita post-COVID, ¿no? Y eso también lo estamos recibiendo ahora último. También muy interesante trabajarlo. Em, y bueno, si hay pacientes que han estado intubados, por ejemplo, pacientes ya que han estado en UCI, pacientes que han estado hospitalizados ya con tubos en la garganta, también pueden presentar ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque este tubo se queda entre las cuerdas vocales durante tiempos prolongados y estas cuerdas vocales terminan como entumecidas, ¿no? Y esto hace que haya unas paresias o parálisis de cuerda vocal. Eso también me trae disfonías, ¿no? Claro que estas disfonías son diferentes, no es una ronquera tan así, no es una ronquera así, sino es una, es una voz que parece que me estoy ahogando, ¿no? Que parece que la persona ha corrido como 30 cuadras antes de llegar al consultorio, ¿no? Este tipo de secuelas también se quedan en lo que es pacientes post-COVID. Ahora,
eso también tiene solución, por supuesto, ¿no? Nosotros trabajamos más que nada tratando de devolver la voz al paciente, ¿sí? Como les decía, nosotros como profesionales, como terapeutas, nos encargamos justamente de que, como habíamos hablado del tema de las cualidades de la voz, cualquiera de las tres cualidades de la voz, ya sea intensidad, tono o timbre, que estén afectadas, hacen una disfonía. Entonces, si es que hay este tipo de problemas en cualquiera de las tres cualidades de la voz, nosotros intervenimos ahí, ¿no? Intervenimos ahí, tratamos de ayudar, ¿no? A que el paciente recupere su voz y sobre todo que se sienta que es su voz, ¿no? Hay esa sensación de que, mire, sabe que yo puedo hablar, pero esa no es mi voz, ¿no? Yo siento que esta no es mi voz. Así yo no sonaba así antes, ¿no? Entonces, esa sensación de voz ajena es muy incómoda, ¿no? Porque uno pierde hasta cierto punto, de cierta forma, un poco su identidad. Y obviamente tenemos que ver, ¿no? Que tenemos que devolver eso a la persona que está con alteraciones en su voz. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta por ahí. Han estado interesantes las preguntitas que nos han estado haciendo. Me alegra mucho ver algunas personas, algunos colegas también que están por aquí, algunos y algunas colegas, ¿no? A ver, la licenciada Catherine se está haciendo de rogar para salir, así que me estoy quedando yo con ustedes. Em, Básicamente lo que buscamos con este tipo de transmisión, como ya les había comentado, era eso, ¿no? Visibilizar todo este tipo de tema, ¿no? Para que podamos nosotros darnos cuenta y que podamos ir generando esta cultura vocal, ¿no? En nuestro país. Nosotros estamos un poco atrasados en este tema porque muchas personas ni siquiera saben qué cosa es foniatría. Ajá, vino. Está la licenciada Katy Padilla para todos, ¿no? Nada, estamos viendo, perdón, hay una pregunta. A ver, Carla Cárdenas nos pregunta, ¿alguna recomendación para evitar el cansancio de la voz cuando hablamos por tiempos prolongados? Sí, em, para empezar hay que calentar. Nosotros tenemos que tratar de pensar en nuestra voz, sobre todo cuando trabajamos con nuestra voz, tenemos que tratar de pensar como que somos atletas de la voz, ¿no? Como que somos profesionales de la voz, como que lo somos. Mucha gente piensa que al referirnos a profesionales de la voz nos referimos, por ejemplo, a cantantes o a locutores o a artistas, ¿no? En realidad los profesionales de la voz son todas las personas que trabajan con su voz, todas, sin ningún tipo de excepción. Nosotros, por ejemplo, que somos terapeutas, trabajamos con nuestra voz, ¿sí o no, Katy? Todos los días. No se escucha tu micro, chica. No, estás con tu micro apagado. Ahora sí. A ver. Ujú, claro. Por favor. Ahora, por ejemplo, lo que estábamos hablando, alguna recomendación, ¿no? Para evitar el cansancio de la voz, calentar. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos en este perfil mismo, tenemos un video de puro lo que es el calentamiento de la voz. ¿Cómo podemos calentar nuestra voz? Como les decía, nosotros pensar como que somos como atletas, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí en nuestro país, a todo el mundo les encanta el fútbol. Sí, cualquiera puede jugar fútbol, cualquiera juega. Pero ¿qué pasa si yo digo un día, yo me quiero dedicar a jugar fútbol? Entonces yo tengo que aprender muchas cosas, ¿no? Yo tengo que aprender que las cosas que hacía de repente en los partidos de mi barrio no van a ser los mismos, obviamente, que yo voy a hacer en una cancha profesional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aprender a entrenar, tengo que aprender a calentar, tengo que preparar mis músculos para yo poder hacer algo por un tiempo prolongado, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra voz, tenemos que calentar, tenemos que aprender primero a esto, calentar la voz.
Desde la mañana, si yo sé que todo el día voy a estar hablando, antes de cualquier desgaste vocal fuerte, por ejemplo, antes de hacer esta charla, yo calenté, ¿no? Porque sabía que iba a hablar durante bastante rato, ¿no? Em, Otra cosa que se puede hacer aparte es mantenerse hidratados. Tenemos que mantenernos hidratados. Tenemos también que aprender justamente a qué, a economizar nuestra voz. Ese es un término que lo trabajamos mucho como economía vocal. ¿Por qué? Porque básicamente no gastamos mucha voz, ¿no? Pero nos rinde más, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Tenemos por eso que lograr una correcta dosificación del aire, ¿no? Que habíamos hablado de la parte de respiración, una correcta dosificación del aire que nos permita justamente rendir esa voz, ¿no? Em, y bueno, básicamente trabajar, tener descansos, eso sí. El hecho de que nos rinda la voz no quiere decir que no vayamos a descansar nunca. Tenemos que tener ciertos descansos vocales, ¿no? Tenemos que tener ciertos descansos, tenemos que trabajar, por ejemplo, cada media hora darnos esos tiempos para estirar, ¿no? Para estirar los hombros, para, ¿no? Darnos un poquito de relajación, ¿no? En toda la zona de cuello y hombros. Aquí, por ejemplo, nos pregunta también Cesvilla, ¿qué consejos darías para actores de doblaje de voz en los cuidados de la voz que deben tener? Los actores de doblaje tienen un trabajo hermoso. Los actores de doblaje tienen un trabajo también muy demandante en el tema justamente de la voz, porque no solamente usan su voz, sino que es una voz caracterizada. Tienen que construir un personaje y este personaje, con toda la construcción que lleva, tiene muchos elementos muy emotivos. Entonces, todos hemos visto, por ejemplo, hemos visto Dragon Ball, cuántas veces gritan, ¿no? Toda la serie creo que se la pasan gritando, ¿eh? ¿No? Tenemos muchas, muchas, muchos, muchos, muchos personajes que se pueden crear, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que justamente para trabajar este tipo de personaje tenemos que tener mucha flexibilidad vocal, ¿no? Y eso se da también teniendo en cuenta la estructura vocal. Muchas veces no tenemos en cuenta la posición en la que está la estructura vocal, ¿no? Si yo tengo un desgaste vocal muy largo, muy fuerte, es muy probable que yo tenga que una laringe que va a tratar de facilitarse la vida, como siempre hacen el cuerpo, ¿no? Y tratar de elevarse y quedarse elevada, haciendo que las cuerdas vocales choquen con más fuerza, haciéndonos más propensos a lesiones. Entonces, si yo necesito tener tonos tanto altos como graves, yo tengo que tener flexibilidad, elevar esto y también poderlo descender para tener tonos altos y tonos graves, ¿no? Y poder hacerlo todo de forma entrenada, de forma rápida. Es muy importante, por eso el entrenamiento vocal también en actores de doblaje. A ver, aquí también. Sí, normalmente, Dilmer, sucede eso, ¿no? Que tenemos las señales de alerta y nos dicen que, no, pero ¿sabes qué? No tienes nada porque tus cuerdas vocales están limpias. Entonces, no tienes nada. No tienes nódulos, no tienes pólipos, pero uno se sigue sintiendo ronco y sigue sintiendo estas cosas. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Probablemente eso, que la estructura no esté posicionada correctamente, ¿no? Eso no se ve en una laringoscopía, ¿no? Nosotros cuando vemos una laringoscopía vemos el estado de la cuerda vocal en sí, ¿no? En tejido, en cuanto a tejido y lesiones. Si no vemos ninguna lesión, pero tenemos los signos o las señales de alerta, entonces básicamente, ¿qué cosa es? Un cuadro de sobreesfuerzo vocal, producido seguramente por una mala postura laringea, ¿no? Dicen, ¿qué es eso? La postura laringea. ¿Qué pasa? Que la laringe que les mostré al principio está sostenida por músculos. Entonces, estos músculos, para facilitarse la vida, pueden moverse,
¿no? Pueden contraerse, se quedan muy contraídos, otros se quedan muy largos, otros se quedan muy cortitos. Entonces, ¿qué hacen? Crean un desbalance, ¿no? Y este desbalance nos hace tener mayor sobreesfuerzo vocal y es añadido, ¿no? A todo el cuadro, ¿no? Un cuadro de sobreesfuerzo vocal, hay lo que también se le llama la disfonía por tensión muscular, por ejemplo. Hay varios tipos de disfonía, por eso es tan importante también ver a cada persona, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es un mundo, entonces no podemos tener la misma, a pesar de tener el mismo diagnóstico, no siempre vamos a tener el mismo cuadro. Entonces tenemos que evaluar por eso cada uno, cada persona en una consulta aparte, qué cosa es lo que esa persona necesita, ¿no? No es una receta, por ejemplo, ¿no? Que yo les voy a dar el mismo ejercicio a tal persona y los tres mismos ejercicios a la otra persona porque es lo mismo, porque es el mismo cuadro. No funciona de esa manera, al menos no en lo que es foniatría. A ver, y aquí nos preguntan, si tengo pólipos, ¿puedo empezar con la terapia de voz? ¿Mejoraría algo en tono de la voz o primero debo realizar la cirugía con el otorrino? En el tema de pólipos, o sea, los nódulos, por ejemplo, son más factibles que se trabajen y desaparezcan, porque son como callos. En cambio, los pólipos es otra historia. Los pólipos normalmente, ojo, normalmente sí se operan, ¿sí? Porque son masitas, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que han habido casos en los que el paciente ha mejorado el tono de su voz, ojo, no se ha rehabilitado de repente por completo, pero ha mejorado mucho la calidad de su voz, aún teniendo el pólipo, y ha logrado disminuirse. Eso se logra más que nada con equipos ya. Sería con el uso de algunos equipos, ¿no? Como por ejemplo láser de baja frecuencia, el uso de electroestimulación, que afecta en sí ya el tejido, ¿no? O de ultrasonido. Pero si trabajamos, eso tendría que trabajarse de esa forma, ¿no? Con, digamos, con equipos ya. Trabajarse solamente con ejercicios no sería lo más adecuado. Ahí sí sería más factible que de repente pueda haber una preparación, ¿no? Una preparación foniátrica prequirúrgica para lograr que la estructura, el tejido de la cuerda vocal sea flexible, ¿no? Y que sea mucho mejor la cicatrización después también de la cirugía, que también tiene que haber una terapia postquirúrgica, ¿no? Entonces, en realidad sería cuestión de evaluar al paciente y ver qué cosa es lo que necesita, como les digo, ¿no? Cada persona es diferente. Puede ser una persona que sí mejore un poco dentro de lo que es su voz y deciden operarse, como puede haber personas que realmente, o sea, trabajamos, la voz llega a mejorar un poco, pero se operan y les va muy bien, y después de operarse continuamos con la terapia y mucho mejor, ¿no? O sea, en realidad es bastante em, dependiente, digamos, este tipo de pronóstico de cada paciente. A ver, no sé si por ahí haya alguien más que desee hacer alguna pregunta. Sencilla, Kat, ¿usted desea hacer alguna pregunta? Estamos en Speech Center aquí. Bueno, ahorita nosotros estamos trabajando, como les decíamos, en la parte de terapia online. Estamos haciendo bastante terapia online. También un poco presencial, sin embargo, esta parte presencial está un poco limitada justamente por la coyuntura actual. Estamos trabajando más online. Estamos aquí, la licenciada Katy y yo, justamente listas para poder ayudarles en lo que necesiten. ¿Y qué pasa? Que cada paciente es un mundo. Entonces, las consultas que nosotros realizamos, la consulta inicial, es justamente para eso, para tratar de ayudar a que cada persona entienda y vea qué cosa es lo que está pasando. Porque muchas veces hay eso, ¿no? Ajá, mira, ¿sabe qué? Yo tengo este problema, pero he ido al médico y el médico me ha dicho que estoy bien. Me ha dicho que vaya a psicólogo, porque hay mucha gente que viene así y te dice, no, ¿sabes qué? Mira, a mí el médico me ha dicho que me vaya al psicólogo porque es por estrés, ¿no?
hasta cierto punto el estrés es un gran enemigo, pero no es el enemigo principal. Entonces, tenemos que tratar de trabajar con este paciente para lograr que todas las voces em, sean propias de uno. O sea, que cada voz le corresponda a uno, que cada uno diga realmente esta, ajá, sí, esta soy yo, ¿no? Que se escuche y diga, sí, este soy yo, ¿no? O yo puedo hablar tanto tiempo, ¿no? O yo tengo que trabajar, tengo que sostenerme, tengo que sostener a mi familia, ¿no? Y no puedo porque tengo que faltar al trabajo, ¿no? O tengo peligro de que perder el trabajo incluso porque estoy faltando demasiado porque tengo este problema, ¿no? O te he tenido que poner en pausa este proyecto que tengo durante largo tiempo porque no puedo hablar, ¿no? O sea, evitar este tipo de casos, ¿no? Nosotros lo que nos abocamos es a eso. Por eso es que dentro del nombre, ¿no? Que tenemos Speech Center es foniatría de inclusión y lenguaje, ¿no? Tenemos la misión básicamente de trabajar la parte de la voz de esa forma, trabajarla no solamente con los conocimientos que tenemos como tecnólogos médicos, especialistas en terapia del lenguaje. Nosotros tenemos, como les había comentado, ya 5 años de formación más los años de que uno se especializa y hace todo lo que son estudios directos a cada rama de la terapia del lenguaje. Y pues básicamente trabajamos en eso, ¿no? En ayudarles a restablecer su voz y en ayudar a que tengamos una voz saludable y que rinda, básicamente, ¿no? Entonces, creo que estamos ya llegando al final de nuestra transmisión. Si es que no hay ninguna otra pregunta, si hay una pregunta. Aquí nos están colaborando acá. No, ¿cuánto tiempo debe dosificar la voz para poder decir un párrafo largo? 5 segundos o más. A ver, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, Seis Villa. Me imagino que te refieres a cuando estamos hablando un párrafo que no tiene muchos signos de puntuación y que tenemos que alargarlo un poco. Como les estaba comentando, cada persona es diferente. Sin embargo, tenemos que tratar de estirar un poco, ¿no? Que nos rinda ese aire que tenemos para poder decir párrafos largos. En segundos no te lo podría realmente decir, pero sí te puedo decir que nosotros, o sea, una persona con un buen entrenamiento de voz, ¿no? Puede llegar a rendir más o menos hasta unas 15 palabras inclusive, ¿no? Em, Estamos hablando de frases largas, ojo, no párrafos completos tal vez, porque estamos hablando de párrafos es bastante, ¿no? Pero sí, ajá, sí, eso es un párrafo largo. Pero sí realmente trabajarlo de repente no con signos de puntuación, pero sí darle ciertas pausas. Porque lo que nosotros necesitamos es que, como te había comentado, como les estaba comentando, el tema es rendir el aire, ¿ok? ¿Cómo yo rindo mi aire? Manejando mi diafragma, ¿no? Para eso tengo que entrenarlo. Si yo tengo un buen entrenamiento diafragmático, ¿sí? O sea, de cómo yo tengo que hablar, relación, voz, respiración, ¿no? Me va a rendir mi voz para una mayor extensión de un párrafo, ya sea un párrafo, ya sea una línea, ya sea lo que sea, o frases incluso, em, nos van a rendir un poco más. ¿Y qué cosa es lo que vas a hacer? Básicamente, eh, al final, no llegar terminando todo el aire que tienes, sino llegar siempre guardando un poco, que quede una pequeña reserva dentro del cuerpo de lo que es aire. O sea, yo no puedo llegar hasta el final porque el sobreesfuerzo vocal se va a dar cuando yo ya terminé, digamos, el aire útil que yo tenía para hablar y comienzo a utilizar mi reserva. Ahí es cuando se da el sobreesfuerzo vocal, ¿no? Si nosotros tenemos suficiente aire, vamos a poder seguir hablando, ok, porque yo tengo el aire. Pero si yo ya comienzo a hablar y termino de hablar y comienzo a hablar y comienzo como a exprimir ya lo último que uno tiene, ¿no?
Obviamente yo lo estoy exagerando, pero de esa forma se siente, no realmente cuando uno termina de hablar, cuando se termina prácticamente todo el aire que tiene en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y sí, se trabaja mucho con el diafragma. La coordinación neumofónica, como les había comentado, es una ejercitación de coordinación neumofónica muy importante. Y sí, pues básicamente eso es lo que tiene que trabajar. Tiene que trabajarse con el diafragma. ¿Qué pasa? Que el diafragma a veces funciona como un émbolo, como cuando sacamos lo que es el aire de una jeringa. Entonces no sube, o sea, lo tenemos plano. A veces las personas me dicen, no, yo tengo mi abdomen, mi diafragma bien plano, y ahí lo tengo. Y trato de que se mantenga así, y ahí botando el aire así. Pero ¿qué pasa? Hay tensión. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos tener un diafragma tenso. Nosotros tenemos que tener un diafragma flexible, pero a la vez controlado, que me permita hacer movimientos lentos al momento de realizar una salida de aire, ¿no? Que me permita controlar ese aire para que me rinda. Si no me rinde y encima lo tengo muy tenso, lo que voy a hacer es también sobreesforzarme. Entonces es un equilibrio. Por eso es que es tan importante el entrenamiento vocal. Y creo que eso era. Yo me emociono mucho, me pongo a hablar mucho, me emociono. Y la licenciada Katy está ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y bueno, nada, los invitamos a las siguientes charlas que vamos a estar programando. La siguiente también, aparte, vamos a hacer un poquito acerca de lo que es en sí la pronunciación, lo que es dicción con la licenciada Katy. Y vamos a trabajar mucho más ese tipo de temas, vamos a irlos desarrollando cada vez más y vamos a ir viendo qué cosa es lo que cada uno necesita. Vamos a postear también unas encuestas a ver si es que nos dan algunas sugerencias, tal vez también para o futuros live. A ver qué temas les gustaría tratar, qué cosas les gustaría de qué cosas quieran saber, ¿no? Y preguntas que hayan quedado de repente que no hayamos podido resolver aquí. Y nada, pues, entonces yo creo que nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Ha sido muy, 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 muy bonito poder verlos y poder estar con ustedes en este tiempo haciendo esta charla. Em, esperamos pues entonces que en una próxima oportunidad nos acompañen. Entonces, un abrazo a todos y cuídense mucho. Chao. Buenas noches. Pídase licenciada, por favor.